Un gran saludo, apreciados estudiantes. Soy el Teniente Coronel de Estado Mayor, Benjamín Moncayo, quien les va a proporcionar los conocimientos sobre el área de conocimiento de corrientes del pensamiento. La primera inquietud que se nos viene a la mente es cómo las corrientes del pensamiento filosófico son aplicados en la educación militar. Vamos a hablar posteriormente sobre las 4 corrientes del pensamiento filosófico que guían a la educación militar o que hemos acoplado a nuestra educación militar. La primera es el conductismo, la segunda el constructivismo, la tercera el interaccionismo simbólico y la cuarta la teoría de la construcción social. Inicialmente vamos a ver cómo se relacionan las corrientes del pensamiento filosófico y cómo estas son aplicadas en la educación militar. La educación militar se estructura en procesos que deben tener un soporte filosófico influido por corrientes del pensamiento que respalden su accionar y que se expresan en el proceso de enseñanza-aprendizaje como métodos que el docente utiliza para alcanzar que el alumno militar pueda llegar a los resultados deseados, incorporando los conocimientos adquiridos y generando sobre todo cambios en la cultura institucional y en la cultura del estudiante. Como primera corriente del pensamiento tenemos al conductismo. Friedrich Schiller, en el año de 1920, ya le define al conductismo como una filosofía de la ciencia del comportamiento humano, es decir, la filosofía de la psicología. Por tanto, el conductismo es un enfoque que estudia la conducta del ser humano como resultado de la interacción con todo su entorno. Schiller creía que los procesos mentales internos no son los responsables de originar la conducta humana, sino los factores externos y medibles. Y a este tipo de filosofía se la conoce como conductismo radical, porque trata de llegar a la raíz profunda de la conducta humana y por ende del aprendizaje sin distracciones y sobre todo con un pensamiento profundo. Este tipo de aprendizaje es el que se fomenta en la educación militar, principalmente en el proceso de militarización durante la formación por el gran cambio conductual que esto genera y que se manifiesta al pasar de ser un ciudadano civil a ser un ciudadano militar, y sobre todo este cambio de comportamiento también se manifiesta durante toda la carrera militar. La segunda corriente del pensamiento es el constructivismo. El constructivismo es una corriente del pensamiento en la que la realidad es una construcción del sujeto que observa, basándose en la teoría del conocimiento constructivista, e indica que se debe entregar las herramientas al alumno para que pueda resolver un problema a través de sus propios procedimientos, haciendo que modifique su estructura cognitiva y sobre todo para que exista ese aprendizaje que nosotros como docentes deseamos del alumno. La teoría del conocimiento constructivista, expuesta por Jean Piaget, enfatiza que el sujeto que aprende es el motor de su propio aprendizaje cuando interactúa con el objeto del conocimiento, encajando la información nueva con sus ideas viejas, construyendo conocimientos permanentes. Quienes enseñan son únicamente facilitadores del nuevo aprendizaje. Por otra parte, Lev Vygotsky nos dice que el aprendizaje se encuentra condicionado por la cultura en la que se nace y la sociedad en la que uno se desarrolla. No es lo mismo el acceso al conocimiento de un ciudadano latinoamericano que el de un ciudadano japonés. Asimismo, establece 3 instrumentos para el aprendizaje, que son los objetos culturales, que son ya las máquinas, costumbres, usos, todo lo que nosotros, lo externo.
las instituciones sociales, donde nosotros nos desarrollamos, la iglesia, la escuela, todo el entorno, y la tercera, el lenguaje. Por otra parte, David Ausubel sostiene que el aprendizaje es significativo cuando el nuevo conocimiento adquiere significado a la luz de conocimientos previos que el sujeto ya posee. Para que el sujeto que aprende el aprendizaje para que este aprendizaje se vuelva significativo, cuando se crea sus propios esquemas de conocimiento, comprendiendo mejor los conceptos. El cambio de vida civil a militar de ley altera su vida abstracta sobre la percepción de hogar, construye nuevas ideas a partir de sus vivencias previas de acuerdo al medio social actual en el que se está desenvolviendo. ¿Y por qué adquirió un significado propio a partir de estos conocimientos? Como tercera corriente del pensamiento, tenemos al interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es una corriente del pensamiento sostenida principalmente por Hermer Blumer y Georg Mint en el año 2003. Esta corriente trata de entender a las personas dentro de la sociedad a través de la comunicación, analizando el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes, y por lo tanto se sirve del pragmatismo, donde las personas definen los objetos físicos y sociales con los que se relaciona en el mundo, de acuerdo con la utilidad que él le está dando, así como la del conductismo social, que es la actitud adecuada tanto para la descripción del individuo como la del grupo social. Aquí tenemos un ejemplo que todo el personal militar conoce. En la práctica de un patrullaje, todos los miembros del equipo de combate deben estar capacitados para reaccionar ante la orden dada mediante señales convencionales. ¡Alto! ¡Tenderse! ¡Abrir fuego! Y diferentes misiones o disposiciones que se den mediante señales convencionales para actuar con éxito las operaciones en diferentes escenarios y sobre todo en los reales. Por último tenemos la construcción social. El construccionismo social es una teoría sociológica y psicológica del conocimiento concebida por Thomas Luhmann y Peter Berger en el año de 1968, que sostiene que todo conocimiento, incluyendo el más básico, que es el sentido común de la realidad diaria de las personas, esta se deriva y es mantenida por interacciones sociales. Por ejemplo, como parte de la cultura militar, las formaciones diarias del personal involucran diferentes acciones que nosotros como militares debemos cumplir para cumplir a cabalidad nuestro trabajo, nuestra responsabilidad cada día en la de ser militares, como es la puntualidad, la buena presentación, la obediencia, la responsabilidad, entre otras cualidades, logrando evidenciar principios, valores, actitudes y costumbres que se reflejan durante la ejecución de estas actividades, lo que supone sin duda alguna una construcción sociológica propia del personal militar. De esta manera se ha expresado las 4 corrientes del pensamiento filosófico que nosotros, como personal militar, hemos adaptado a la educación militar. Y la educación militar se basa en estas 4 corrientes del pensamiento. Un gran saludo, señores estudiantes, y muchos éxitos.